Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en el corazón de cualquier coche, en lo que le da vida, el motor. Vamos a desgranar cómo funciona esta maravilla de la ingeniería. A ver, si lo simplificamos al máximo, la función de un motor es casi mágica. Coge la energía que hay guardada en el combustible, ya sea gasolina o diésel, y ¡zas!, la convierte en movimiento. Así de simple y así de complejo a la vez. Claro, para conseguir esa magia hace falta un equipo de piezas trabajando en perfecta sintonía. Pensemos en ello como una orquesta mecánica. Podemos agrupar todas estas piezas en tres grandes familias, que son las que vamos a ir viendo. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por la base, por los cimientos del motor. Hablamos de las piezas fijas, las que no se mueven, pero que son el armazón que soporta toda la fuerza y el movimiento que se genera dentro. Aquí tenemos a los cuatro grandes, el esqueleto del motor, el bloque, la culata, el cárter y la tapa de balancines. Juntos forman la estructura, la carcasa que protege y sujeta a todas las piezas móviles que veremos luego. Son, digamos, la casa donde ocurre toda la acción. Y de ese esqueleto, la columna vertebral es sin duda el bloque motor. Es la pieza más grande y más importante. Dentro de él están los cilindros, que son como las habitaciones donde se producen las explosiones. Y ojo, para que no notemos todo ese jaleo dentro del coche, se une al chasis con unos soportes de goma, los famosos silent blocks, que absorben las vibraciones. Un detalle clave. Vale, ¿y de qué está hecho el bloque? Pues aquí viene una de las grandes decisiones de la ingeniería. Se puede usar fundición de hierro, que es súper resistente y duro, o aleaciones de aluminio. El hierro aguanta lo que le echen, pero pesa un montón. El aluminio, en cambio, es mucho más ligero y ayuda a que el motor se enfríe antes, pero es menos robusto. Es el eterno dilema, resistencia o ligereza. Hablando de los cilindros, hay una medida fundamental, la carrera del pistón. No es más que la distancia que recorre el pistón arriba y abajo dentro del cilindro. Pensemos en ello como el recorrido de un ascensor. Pues bien, esa distancia, junto con el diámetro del cilindro, es lo que nos da el famoso tamaño del motor, lo que llamamos la cilindrada. Exacto. Cuando oímos que un coche tiene un motor de 2 litros o 1.500 centímetros cúbicos, lo que nos están diciendo es la suma del volumen de todos sus cilindros. Es como sumar el volumen de varias botellas de agua para saber la capacidad total. Si un cilindro tiene medio litro de volumen y el motor tiene 4 cilindros, pues ala, ya tenemos un motor de 2 litros. Bueno, ya tenemos la estructura, el esqueleto fijo. Pero un esqueleto no se mueve solo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las piezas que de verdad le dan vida al motor, las que están en constante movimiento. Y aquí entran en escena los protagonistas, las verdaderas estrellas de esta función: el pistón, la biela, el cigüeñal y el volante motor. Este es el equipo que se encarga de hacer el trabajo duro, transformar la explosión en giro. Fijaos qué maravilla de la mecánica. Es un flujo de fuerza perfecto. La explosión empuja el pistón hacia abajo. El pistón, a través de la biela, empuja el cigüeñal. Y el cigüeñal, que es una pieza con una forma muy particular, convierte ese empujo recto en un movimiento de giro. Es como el pedal de una bicicleta. Empujas hacia abajo y la rueda gira. Para entender cómo gira el cigüeñal hay que fijarse en sus apoyos. Tiene unos puntos de anclaje al bloque, que son las muñequillas de bancada, por donde gira sobre su propio eje. Pero luego tiene otros puntos, las muñequillas de biela, que están descentradas. Ahí es donde se enganchan las bielas, y es ese descentramiento el que, como decíamos, hace la magia de convertir el sube y baja del pistón en un giro constante y potente. Claro, imaginemos esto por un momento. Miles de explosiones por minuto, un calor infernal, piezas de metal rozando entre sí a velocidades de vértigo. Sin ayuda, un motor se destruiría a sí mismo en cuestión de segundos. Por eso necesita unos sistemas de soporte vital. Y esos sistemas son tres y son absolutamente cruciales. La distribución, que es como el sistema respiratorio del motor, el engrase, que es su sistema circulatorio, llevando aceite a todas partes, y la refrigeración, que es básicamente su sistema de aire acondicionado para no sobrecalentarse. Son los héroes silenciosos que hacen que todo funcione. Vamos con el primero, la distribución. Como decíamos, es el sistema respiratorio. Se encarga de abrir y cerrar las válvulas en el momento exacto. Una válvula para que entre la mezcla de aire y combustible, la inspiración, y otra para que salgan los gases quemados, la expiración. Y todo tiene que estar sincronizado al milisegundo con el movimiento del pistón. Una coreografía perfecta. Y para mover esas válvulas, ¿qué usamos? Pues de nuevo, otra decisión de diseño. Se puede usar una correa de goma, que es súper silenciosa, pero hay que cambiarla cada cierto tiempo, o una cadena metálica, como la de una bici, que es mucho más duradera, pero hace más ruido, o incluso engranajes, lo más fiable, pero también lo más ruidoso y complejo. ¿Qué se prefiere, silencio o durabilidad? Ahí está el juego. Hasta ahora hemos hablado de las piezas, pero ¿cómo se organizan? Porque no todos los motores colocan sus cilindros de la misma manera.
y la forma en que se ordenan lo cambia absolutamente todo. Tenemos, por ejemplo, la configuración más clásica, en línea. Todos los cilindros en una filita, sencillo, barato de fabricar, pero muy largo. Luego está el motor en V, que coloca los cilindros en 2 filas formando una V. Esto lo hace mucho más corto y compacto, ideal para meter más cilindros en menos espacio. Y por último, el boxer, con los cilindros tumbados, enfrentados. Esto consigue un motor muy plano, lo que baja el centro de gravedad del coche y mejora un montón la estabilidad. En fin, como hemos visto, un motor es una auténtica obra de arte de la ingeniería. Miles de explosiones por minuto, controladas al milímetro, en una coreografía de piezas que se mueven a una velocidad de locos. Después de ver todo este engranaje, ¿cuál de todas estas partes parece la más ingeniosa, la pieza clave que hace posible todo lo demás? Hola, hoy vamos a desgranar el corazón mecánico de un motor. Ese conjunto de piezas que en una danza de precisión casi increíble consiguen convertir pequeñas explosiones en movimiento puro y duro. Hoy hablamos del tren alternativo. Muy bien, vamos al lío. La pregunta es la de siempre. ¿Cómo es posible que la chispa que enciende una diminuta mezcla de aire y combustible pueda generar la fuerza necesaria para mover un coche entero? Pues la respuesta está en una cadena cinemática, una secuencia de piezas perfectamente diseñada. Y aquí está la definición clave. El tren alternativo es básicamente un conversor de movimiento. Su única misión es coger una fuerza que empuja en línea recta de arriba abajo y transformarla en un giro constante, un giro que podamos aprovechar. Vamos a empezar por el primer eslabón de esta cadena, la pieza que está en primera línea de fuego, el pistón. Es el que recibe directamente todo el impacto, toda la furia de la combustión. Pensemos un segundo en las condiciones a las que se enfrenta. Temperaturas de más de 2000 grados, presiones brutales, y todo esto pasando miles de veces por minuto. El pistón tiene que ser un escudo y a la vez el ariete que empuja todo lo demás. Y ojo porque su movimiento no es nada fluido. Sube hasta arriba del todo, se para en seco un instante en lo que llamamos punto muerto superior, baja a toda velocidad y se vuelve a parar en seco abajo en el punto muerto inferior. Es un ciclo constante de aceleración y frenada salvaje. Por eso mismo, su diseño es una auténtica obra de ingeniería. Tiene que ser súper ligero para poder cambiar de dirección sin hacerse pedazos, pero a la vez increíblemente fuerte. Y sobre todo, tiene que ser capaz de evacuar el calor para no derretirse. Un equilibrio muy delicado. Y para ayudarle, tiene a sus socios clave, los segmentos. Estos aros de metal tienen 2 trabajos fundamentales. El primero, sellar la cámara de combustión, que no se escape ni una pizca de presión. Y el segundo, actuar como un puente para que el calor pase del pistón al bloque del motor y de ahí al refrigerante. Y el último de ellos, el segmento rascador, tiene una misión muy específica, controlar el aceite de lubricación. Va barriendo las paredes del cilindro para dejar solo la película justa y necesaria, impidiendo que el aceite se queme en la combustión. Es vital para que el motor sea eficiente y no eche humo azulado. Vale, el pistón ha recibido el empujón, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo se transmite esa fuerza? Pues aquí es donde entra la siguiente pieza del puzzle, la biela, el eslabón crítico que conecta todo. La conexión entre pistón y biela se hace a través de esta pequeña pero robusta pieza, el bulón. Es, para que nos entendamos, la muñeca de la articulación. Es el eje que permite que la biela se mueva de un lado a otro mientras el pistón sube y baja. Y si el trabajo del pistón era duro, el de la biela es una auténtica tortura. En cada giro del motor es estirada, aplastada y doblada con unas fuerzas descomunales. Soporta tensión cuando sube, una compresión brutal cuando baja y flexión por las inercias. Su función es, en teoría, simple, llevar la fuerza de un sitio a otro, pero su diseño es muy complejo. Esa forma de H o de doble T no es por estética, es la manera más inteligente de aguantar todas esas fuerzas sin romperse y sin añadir un gramo de peso innecesario. Y con esto llegamos a la pieza estrella del sistema. Si el pistón recibe la fuerza y la biela la transporta, el cigüeñal es el que hace la magia final, la conversión del movimiento. Esto que tenemos aquí es el árbol motriz del motor. Es el eje final que recoge todos los empujones que le llegan desde las bielas y los convierte en par motor, que no es otra cosa que la fuerza de giro que, al final de todo, moverá las ruedas. ¿Y cuál es el truco para que convierta el movimiento? Pues todo está en su forma. Gira sobre unos apoyos, las muñequillas de bancada que están perfectamente alineadas en su centro. Pero las bielas se conectan a otros puntos, las muñequillas de biela, que están descentradas, formando una especie de codos. Ese desplazamiento es lo que transforma un empujón recto en un giro. Y el resultado de todo esto es lo que buscábamos desde el principio, el par rotatorio. No es solo un giro, es una fuerza de giro.
Es el producto final de todo el proceso, la razón de ser de todo este sistema. Claro, para que un eje de acero tan pesado gire a miles de revoluciones por minuto sobre el bloque del motor sin griparse, necesita ayuda. Ahí entran los casquillos de fricción. Son unas piezas de sacrificio más blandas que junto a una película de aceite a presión evitan el contacto metal con metal, reduciendo el rozamiento al mínimo. Ya tenemos un eje que gira. Misión cumplida, ¿no? Pues no. El problema es que este giro es muy brusco, va a impulsos. Necesitamos una última pieza para redondear la jugada, para suavizar ese movimiento y hacerlo útil de verdad. He aquí el dilema. La fuerza de la combustión es como un martillazo, un golpe seco y potente, pero no es continuo. ¿Cómo podemos transformar esa serie de golpes en una entrega de potencia fluida y constante? La respuesta está aquí, en el ciclo de 4 tiempos. De las 4 carreras que hace el pistón, solo una, la de explosión, genera energía. Las otras 3, admisión, compresión y escape, en realidad la consumen. Así que el cigüeñal recibe un empujón muy fuerte y luego tiene que apañárselas para seguir girando durante las otras 3 carreras. La solución a esto es la inercia. Y para crear inercia no hay nada como una buena masa. Eso es el volante motor, un disco de metal pesado atornillado al final del cigüeñal. Es básicamente una batería de energía cinética. Su funcionamiento es muy inteligente. Cuando llega el golpe de la carrera de potencia, el volante, por su peso, absorbe el exceso de energía y se acelera. Y durante las otras 3 carreras que no producen fuerza, va soltando esa energía almacenada para que el giro no decaiga. Convierte los tirones en un flujo de potencia mucho más suave. Así que, resumiendo, hemos visto todo el viaje de la energía. Empezó como una explosión sobre el pistón, la biela la transmitió como un empujón, el cigüeñal la convirtió en un giro y finalmente el volante motor lo suavizó para darnos una potencia constante y útil. Una cadena cinemática perfecta. Cada una de estas piezas depende de las demás, trabajando en una armonía casi musical. Pero claro, este sistema no funciona solo, en el vacío. Y aquí es donde lanzo la pregunta, ¿qué ocurre cuando esta danza mecánica se desincroniza del resto del motor? Por ejemplo, del momento en que se abren y se cierran las válvulas. Eso es tema para otro análisis. A ver, el motor de un coche, a simple vista, parece una locura, ¿verdad? Algo súper complejo. Pero la verdad es que si lo vamos desmontando pieza a pieza, como si fuera un puzzle, todo empieza a tener sentido. Así que vamos a hacer precisamente eso, una especie de disección mecánica para entender qué pasa ahí dentro. Y aquí está la gran pregunta, la madre del cordero. ¿Cómo es posible que un líquido, la gasolina o el diésel, se convierta en la fuerza que mueve toneladas de metal? Es algo que hacemos a diario casi sin pensar. Giramos la llave y ¡listo! Pero ¿qué pasa ahí dentro para que ocurra esa magia? Venga, vamos a descubrirlo. Pues en el fondo todo se reduce a esto, a una simple transformación de energía. El motor, en esencia, es un convertidor. Coge la energía química que está ahí, latente en el combustible, y la libera de forma controlada para generar fuerza bruta, movimiento, pura física en acción. Para entenderlo mejor, vamos a imaginar que el motor es como un cuerpo. Y como en cualquier cuerpo, lo primero es el esqueleto. Esas partes que no se mueven, las fijas, pero que son la base sobre la que todo lo demás se apoya y funciona. Y empezamos con el bloque motor. Esta es, digamos, la pieza central, el torso de nuestro cuerpo mecánico. Es la estructura principal, y dentro de él están los cilindros, que es donde va a ocurrir toda la acción. Y ojo, porque su trabajo es doble y nada fácil. Tiene que ser súper rígido para aguantar miles de explosiones por minuto, y al mismo tiempo tiene que ser capaz de evacuar un calor brutal para no derretirse. Dentro de esos cilindros, a veces nos encontramos con estas camisas, y la diferencia es muy interesante. Las húmedas están en contacto directo con el líquido refrigerante, así que disipan el calor mucho mejor. Las secas, en cambio, no lo tocan. Parece un detalle pequeño, pero es una decisión de diseño que cambia por completo la gestión de la temperatura del motor. Si el bloque era el torso, la culata es sin duda el cerebro. Se coloca encima del bloque, sellándolo, y es una pieza de una complejidad increíble. Dentro de ella están las válvulas, que actúan como los pulmones, las cámaras donde explota la mezcla. Por eso, por toda la presión y temperatura que soporta, es uno de los puntos más delicados del motor. Y aquí tenemos una diferencia fundamental entre los motores de gasolina y los diésels. Fijaos, en un motor de gasolina, el hueco donde se produce la explosión, la cámara de combustión, está en la propia culata. Pero en un diésel, normalmente la culata es plana y ese hueco está tallado en la cabeza del propio pistón. Un cambio de diseño que lo cambia todo. Y para cerrar nuestro esqueleto por la parte de abajo, tenemos el cárter. Su función es muy sencilla, pero vital. Es básicamente la bañera del motor.
Ahí es donde se almacena todo el aceite lubricante, listo para ser bombeado a todas partes. Perfecto. Ya tenemos el esqueleto montado. Ahora vamos a lo bueno, a ponerle los músculos. Las piezas que se mueven, las que de verdad van a transformar esas pequeñas explosiones en pura potencia. Y aquí está la clave de todo, la conversión del movimiento. Es una coreografía perfecta en 3 actos. Primero, la explosión empuja el pistón hacia abajo, un movimiento lineal, recto. Segundo, la biela, que es como el brazo que conecta todo, transmite esa fuerza. Y tercero, el cigüeñal, una especie de manivela súper sofisticada que recoge ese empujón y, ¡zas!, lo convierte en un giro, de arriba a abajo a un movimiento rotatorio. Ahí está la magia. Este es el equipo que está en constante movimiento, y el castigo que aguantan es brutal. El pistón se lleva el golpe directo de la explosión. Los segmentos, que son esos aritos, tienen que sellar toda esa presión y además ayudar a evacuar el calor. La biela es estirada y aplastada miles de veces por minuto. Y el cigüeñal, el cigüeñal tiene que aguantar la torsión de toda esa fuerza combinada para hacer girar todo. Claro, las explosiones en los pistones no son un empuje suave, son impulsos muy violentos, como pequeños martillazos. Para suavizar eso, tenemos el volante motor. Es una rueda muy pesada que, por pura inercia, absorbe esos golpes y hace que el giro del motor sea mucho más redondo y constante. Sin él, la conducción sería a tirones, súper incómoda. Bien, ya tenemos esqueleto y músculos. El motor ya podría moverse. Pero para que funcione de verdad y sobre todo para que dure, necesita, esos sistemas de soporte vital. Vamos a ver los circuitos que lo mantienen vivo. Para que nos hagamos una idea de lo importante que es todo esto, vamos con un dato, un solo dato. 2000 grados Celsius. Repito, 2000 grados. Esa es la temperatura que se puede llegar a alcanzar ahí dentro, en la cámara de combustión. Es más caliente que la lava de un volcán. Una auténtica locura. Y ahora, la solución a ese infierno. A pesar de esos picos de temperatura, el motor tiene que trabajar aquí, entre 90 y 100 grados, pasar de 2000 a 100 en milisegundos. Esa es la proeza que consiguen los sistemas de los que vamos a hablar ahora. El sistema de refrigeración es, por así decirlo, el sistema de sudoración del motor. Su objetivo es claro, evitar que todo se funda, y una pieza clave es el termostato, que es muy listo. Cuando el motor está frío, no deja que el agua pase al radiador para que se caliente rápido, y solo cuando alcanza su temperatura ideal, abre la puerta para que el refrigerante empiece a circular y a enfriar. Si la refrigeración es el sudor, la lubricación es el sistema circulatorio. El aceite es la sangre del motor. Crea una finísima película entre las piezas metálicas para que no se destrocen con la fricción. Y tiene un detalle de seguridad genial. Si el filtro de aceite se atasca, hay una válvula que se abre para que el aceite siga pasando, porque al final es mejor aceite sucio que nada de aceite. Y nos queda el sistema nervioso, la distribución. Se encarga de que las válvulas se abran y se cierren en el momento exacto, en perfecta sincronía con los pistones. Una coreografía de precisión milimétrica. Y como vemos, hay 3 maneras principales de hacerlo: con correa, con cadena o con engranajes. Cada una tiene sus pros y sus contras en cuanto a ruido, mantenimiento y fiabilidad. Hemos visto todas las piezas, toda la anatomía básica, pero esta anatomía se puede organizar de muchas maneras diferentes. La forma en que se colocan los cilindros es lo que define el carácter y las prestaciones de un motor. Aquí tenemos las 3 configuraciones más conocidas. El motor en línea, todos los cilindros en fila, simple y barato. El motor en V, 2 filas de cilindros, lo que lo hace mucho más corto y compacto. Y el motor boxer, con los cilindros tumbados, en horizontal. Esto permite que el motor sea muy plano, bajando el centro de gravedad, algo ideal para coches deportivos, aunque claro, es más complejo y caro de fabricar. Hemos desmontado una máquina que básicamente ha definido cómo nos hemos movido durante más de 100 años. Cada una de sus piezas es el resultado de décadas y décadas de evolución. Y ahora que entendemos un poco mejor cómo funciona por dentro, la pregunta es inevitable. Si esta fue la anatomía que impulsó el siglo pasado, ¿cuál será la que impulsa el que viene? A ver, cuando pensamos en el diseño de un motor, no es solo una cuestión de ingeniería mecánica, ¿eh? Es mucho más. Es un puzzle de arquitectura fascinante donde cada pieza, cada forma, tiene una razón de ser. La forma sigue a la función, siempre. Vamos a meternos de lleno en esta idea. Y aquí está la gran pregunta, el meollo de todo este análisis. A ver, si todos los motores de combustión hacen, en esencia, lo mismo, ¿por qué tenemos formas tan distintas? En línea, en V, boxer, ¿por qué? Pues la respuesta, y esto es lo interesante, está en un juego de equilibrios, en saber qué es lo más importante en cada momento.
Al final, todo se reduce a eso, a cómo se juega con estas variables. Cada motor que vemos por ahí es el resultado de un compromiso, de una negociación entre la longitud, la anchura, la altura, lo que cuesta fabricarlo y el equilibrio mecánico. La pregunta que se hace un ingeniero es siempre la misma. Vale, para este coche, ¿qué es lo prioritario? Pero bueno, antes de empezar a hablar de la forma por fuera de la carcasa, tenemos que entender qué es lo que pasa dentro, ¿no? La acción fundamental. ¿Cómo es posible que una pequeña explosión controlada se convierta en el movimiento que impulsa un coche? En esencia, un motor es eso, una máquina de convertir energía. Coge toda esa potencia que está guardada en el combustible y la libera en forma de giro, de fuerza de rotación. Es un proceso de una elegancia casi brutal. Y el conjunto de piezas que hace toda esta magia tiene un nombre: el tren alternativo. Este es el corazón mecánico del motor, el mecanismo que se encarga de esa transformación increíble de movimiento. Y el proceso es que es una coreografía mecánica perfecta de verdad. Primero, la explosión, ¡pum!, empuja el pistón en línea recta. Luego, la biela, que es como el brazo, transmite toda esa fuerza al cigüeñal. Y es justo ahí donde pasa la magia. Gracias a ese diseño tan ingenioso que tiene con sus codos, esa fuerza lineal se convierte de repente en una rotación continua llena de potencia. Es convertir una línea recta en un círculo perfecto. Vale, perfecto. Ya entendemos el movimiento. Ahora vamos a ver la casa donde vive todo esto, la estructura que lo contiene. Si el tren alternativo es el corazón, el bloque motor es como el esqueleto, el torso que lo aloja y lo protege todo. Las fuentes lo dicen clarísimo. Es la pieza fundamental. Es el soporte, la guía y el alojamiento de todas las partes que se mueven. Es el chasis sobre el que se construye todo lo demás. Y sus responsabilidades son enormes, ¿eh? No solo tiene que contener los cilindros, que es donde ocurre toda la acción, sino que tiene que ser increíblemente rígido para aguantar las fuerzas brutales de la combustión y al mismo tiempo ser capaz de sacar todo el calor que se genera ahí dentro. La manera en que se colocan los cilindros en esta pieza es literalmente la arquitectura del motor. Ahora sí, ahora que tenemos claras las bases, el movimiento y la estructura, ya podemos volver al misterio del principio. Venga, vamos a analizar cada una de las arquitecturas para entender por qué existen y sobre todo qué problema resuelve cada una. Empezamos por la configuración más habitual y, en cierto modo, la más lógica. El motor en línea es la respuesta más directa al problema de cómo organizar los cilindros. El diseño es tal y como suena, una fila de cilindros, uno detrás de otro, bien ordenaditos. Y esta simplicidad, como veremos, es su mayor virtud. Y aquí está el gran dilema de este diseño. Claro, su simplicidad lo hace perfecto para la mayoría de coches de 4 cilindros que vemos por la calle todos los días. Es fácil, es barato. Pero, ¿qué pasa si queremos más potencia, más cilindros? Pues que el motor se empieza a alargar y se convierte en un auténtico quebradero de cabeza para meterlo debajo del capó, un desafío enorme que los diseñadores de los grandes cochazos de antes conocían muy pero que muy bien. Entonces, ¿qué hacemos si nuestro principal problema es el espacio a lo largo? Pues para eso nace la arquitectura en B, precisamente para solucionar el inconveniente de la longitud de los motores en línea. La idea es realmente ingeniosa. En lugar de ponerlos todos en una fila larga, se dividen los cilindros en 2 filas más cortas. Se unen por la base y se inclinan, formando una V. Y lo importante es que las 2 filas de pistones empujan sobre el mismo cigüeñal. Y aquí viene lo más fascinante: cómo una solución puramente geométrica, de forma, acaba teniendo una ventaja mecánica que no te esperas. Al hacer el motor más corto, el cigüeñal también es mucho más corto y por tanto más rígido. Pensemos un segundo, un palo corto y gordo es mucho más difícil de doblar que uno largo y fino, ¿verdad? Pues lo mismo. Vibra menos, se torsiona menos. El resultado es un motor que, por su propia naturaleza, está más equilibrado, va más fino. El peaje que hay que pagar, por supuesto, es que ahora es más ancho y bastante más complejo de fabricar. Y nos queda una tercera gran arquitectura, una que no se preocupa tanto por la simplicidad o la longitud, sino por la altura. El motor boxer es la solución a un problema muy específico: bajar el centro de gravedad. Aquí, la configuración es totalmente diferente. Los cilindros no van ni en línea ni en B, sino que se colocan tumbados, uno frente al otro, en horizontal. Los pistones se mueven hacia adentro y hacia afuera a la vez, de forma simétrica, casi como 2 boxeadores chocando los guantes. El resultado es un motor increíblemente plano. La clave de todo esto es que, al ser tan bajo, el motor se puede colocar muy abajo en el chasis del coche, y esto baja el centro de gravedad de todo el vehículo, lo que mejora una barbaridad la estabilidad y el manejo. Por eso es el motor preferido de marcas deportivas como Porsche o Subaru. La contrapartida, pues que esta solución tan elegante tiene un coste elevado y una complejidad mecánica mucho mayor. Así que, como hemos visto,
Al final no se trata de buscar el mejor diseño de motor en términos absolutos. Se trata de encontrar la arquitectura ideal para un objetivo muy concreto, jugando siempre con un equilibrio entre ventajas e inconvenientes. Y esta tabla final es que es el resumen perfecto, el mapa de todo lo que hemos hablado. A ver, vamos a repasarlo. El motor en línea, la gran ventaja, que es simple y barato. El gran inconveniente, que es muy largo. Pasamos al motor en V o W. Lo bueno es corto y está muy bien equilibrado. Lo malo es ancho y bastante más complejo. Y por último, el Boxer. Su ventaja estrella es que es súper bajo, perfecto para un deportivo. La pega, pues que es caro y mecánicamente complicado. Como vemos, no hay uno mejor que otro. Cada forma es una solución a un problema diferente. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Estamos entrando de lleno en la era eléctrica, y los motores de combustión, con todos estos desafíos de arquitectura, poco a poco van a dejar paso a otros nuevos. La pregunta es, ¿cuáles serán los nuevos dilemas de diseño? ¿Cuáles serán esos nuevos equilibrios entre coste, tamaño y rendimiento en el mundo de los motores eléctricos? Porque al final la física es la misma. Lo único que cambian son las piezas del puzzle.